Me llamo Luis Ramírez, pero todos me conocen como Lupe. Tengo 42 años y soy capitán de bomberos en la Ciudad de México. Durante 20 años he arriesgado mi vida para salvar a otros y nunca imaginé que mi peor batalla sería contra mi propia familia. Esta es la historia de cómo descubrí que mientras apagaba incendios en Sonora, mi hogar familiar se convertía en cenizas por culpa de la avaricia y la traición. Todo comenzó hace 3 meses cuando regresé de una misión especial contra incendios forestales en la Sierra de Sonora. Estuve casi 2 meses combatiendo llamas de más de 20 metros en condiciones extremas. Perdimos a 2 compañeros. El calor era tan intenso que nuestros equipos se derretían, pero logramos controlar el incendio y salvar 3 comunidades rurales que estaban a punto de desaparecer. Llegué a la Ciudad de México, agotado física y mentalmente. Lo único que quería era abrazar a mi padre Héctor de 78 años y descansar. En la casa donde crecí, la misma casa que mi abuelo construyó con sus propias manos en la colonia Roma después de la Revolución. 3 generaciones de Ramírez habían vivido bajo ese techo. Mi madre murió hace 5 años de cáncer y desde entonces mi padre vivía solo, aunque yo lo visitaba casi todos los días. Tomé un taxi desde el aeropuerto y le pedí al conductor que me llevara a la calle Orizaba número 87. Cuando llegamos no podía creer lo que veía en mis ojos. Había una malla metálica rodeando la propiedad y un letrero enorme que decía propiedad privada. Próximamente, nuevo desarrollo de apartamentos de lujo. Cooperativa Financiera El Progreso, prohibido el paso. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. Pagué al taxista y me bajé corriendo. Intenté abrir la reja, pero estaba cerrada con candado. A través de los barrotes pude ver que la casa seguía en pie, pero todas las ventanas estaban tapadas con madera y había máquinas de construcción en el jardín donde mi madre solía cultivar sus rosas. Llamé de inmediato a mi padre, pero no contestaba. Llamé 10 veces más sintiendo como el pánico crecía en mi garganta. Finalmente me respondió la llamada Matilde, la vecina de toda la vida. Me dijo que mi padre ya no vivía ahí, que se había mudado hace un mes a un pequeño departamento en Iztapalapa. Me dio la dirección y me dijo que lo visitara lo antes posible porque lo había visto muy desmejorado. Sin pensarlo 2 veces tomé otro taxi y le di la dirección. Durante todo el trayecto, mi mente era un remolino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que mi padre hubiera vendido la casa sin consultarme? ¿Por qué mudarse a Iztapalapa tan lejos de sus amigos y su vida? ¿Quién era esta cooperativa El Progreso? Nada tenía sentido. Mi padre amaba esa casa más que a nada en el mundo. Ahí estaban todos sus recuerdos con mi madre. Ahí estaba su taller de carpintería, sus libros, su vida entera. El taxi se detuvo frente a un edificio gris de 5 pisos en una zona popular de Iztapalapa. Subí las escaleras hasta el 4.º piso y toqué la puerta del departamento 402. Nadie respondió. Volví a tocar con más fuerza, sintiendo como la angustia me cerraba la garganta. Después de un minuto, escuché unos pasos lentos arrastrándose hacia la puerta. Cuando se abrió casi me caigo de la impresión. Mi padre, que siempre había sido un hombre fuerte y erguido, a pesar de su edad, ahora parecía un anciano débil y encorvado. Había perdido al menos 10 kilos. Su mirada estaba apagada y su rostro marcado por profundas arrugas que no tenía 3 meses atrás. Al verme sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo mi nombre en un susurro y me abrazó con fuerza. Sentí cómo su cuerpo temblaba contra el mío. Entramos al departamento y me quedé helado. Era un lugar minúsculo con apenas una habitación pequeña, una cocineta y un baño. Los muebles eran viejos y gastados, nada que ver con los hermosos muebles de madera que él mismo había fabricado para nuestra casa. En una esquina había unas cajas de cartón que ni siquiera había terminado de desempacar. Le pregunté qué había pasado con nuestra casa, por qué se había mudado a este lugar. Su rostro se transformó en una máscara de vergüenza y dolor.
Me dijo que había perdido la casa, que había sido un estúpido y que le daba tanta pena que no sabía cómo decírmelo. Me senté frente a él y le pedí que me contara todo desde el principio. Entre sollozos, me explicó que hace 6 meses, un hombre llamado Francisco Vargas se presentó en la casa. Era un tipo bien vestido, muy amable, que dijo representar a una cooperativa de ahorro llamada El Progreso. Le explicó que muchos jubilados, como él, estaban invirtiendo sus ahorros en esta cooperativa que ofrecía rendimientos mucho mejores que los bancos. Mi padre, que apenas sobrevivía con su pensión de maestro de secundaria, se interesó. Francisco empezó a visitarlo regularmente, le llevaba pasteles, le contaba historias y poco a poco se ganó su confianza. Le mostró documentos de otros jubilados que supuestamente estaban recibiendo grandes ganancias. Le habló de proyectos inmobiliarios seguros y le prometió duplicar sus pequeños ahorros en 6 meses. Mi padre confió en él. Invirtió los 200,000 pesos que tenía guardados para emergencias. Firmó unos documentos que Francisco le aseguró eran simples formalidades. Pasaron 2 meses y no recibía información sobre su inversión. Cuando intentó contactar a Francisco, este dejó de responder sus llamadas. Un día aparecieron en la puerta de casa 3 hombres con papeles que decían que la propiedad había sido puesta como garantía para un préstamo de 5 millones de pesos que nunca había sido pagado. Mostraron documentos con la firma de mi padre cediendo los derechos de la casa. Mi padre les dijo que eso era imposible, que él nunca había firmado tal cosa, pero ahí estaba su firma en los papeles. Los hombres le dijeron que tenía 30 días para desalojar la propiedad o sería desalojado por la fuerza. Mi padre, asustado y confundido, fue a buscar ayuda legal, pero el abogado que consultó le dijo que los documentos parecían legítimos y que necesitaría mucho dinero para pelear el caso en los tribunales. Dinero que no tenía. Desesperado fue a buscar a Francisco a la dirección de la cooperativa, pero el lugar estaba vacío. Había sido engañado, había perdido no solo sus ahorros, sino también nuestra casa familiar. Mientras mi padre me contaba todo esto, sentía como la sangre me hervía en las venas. No podía creer que alguien hubiera manipulado así a un anciano, a mi padre, al hombre que me había enseñado el valor de la honestidad y el trabajo duro, el hombre que después de jubilarse como maestro, seguía dando clases gratuitas a niños del barrio. ¿Cómo podían haberle hecho esto? Le pregunté por qué no me había llamado cuando todo esto empezó. Me dijo que le daba vergüenza, que se sentía un completo fracasado, que no quería preocuparme mientras yo estaba en una misión tan peligrosa, que pensó que podría resolverlo solo. Además, la última vez que hablamos por teléfono, le conté sobre la muerte de mis compañeros en el incendio y no quiso añadir más dolor a mi vida. Lo abracé y le prometí que recuperaríamos nuestra casa, que no permitiría que unos estafadores nos robaran el legado familiar, que usaría cada gota de mi fuerza y cada minuto de mi tiempo para hacer justicia. Esa misma noche, mientras mi padre dormía, revisé todos los documentos que tenía. Encontré los papeles de la supuesta inversión, el contrato que había firmado con la cooperativa El Progreso, la notificación de desalojo, y una tarjeta de presentación de Francisco Vargas, que se identificaba como asesor financiero. También encontré un aviso del juzgado indicando que teníamos derecho a impugnar la transferencia de propiedad, pero que el plazo vencía en 30 días exactamente. Según mis cálculos, nos quedaban solo 28 días para actuar. El tiempo corría en nuestra contra. Al día siguiente pedí una licencia temporal en el cuerpo de bomberos. Mi comandante Rogelio Suárez me conocía desde que era un novato y sabía que nunca había pedido tiempo libre, ni siquiera cuando murió mi madre. Cuando le conté lo sucedido, no solo me concedió la licencia, sino que me dijo algo que me dejó helado. Parece que no eres el único, Lupe. Hace 2 meses, el subcomandante Jiménez también perdió su casa de Coyoacán con un esquema muy similar. Y hace poco me enteré que la viuda de Martínez, nuestro compañero que murió en el terremoto del 2017, también fue estafada por una cooperativa. Creo que están cazando a bomberos y policías jubilados.
Sus palabras me confirmaron que estábamos frente a algo más grande que una simple estafa. Era una red organizada que estaba atacando sistemáticamente a quienes habían dedicado su vida a proteger a los demás. Mi primer paso fue visitar la dirección que aparecía en los documentos de la cooperativa El Progreso. Como era de esperarse, el local estaba vacío. Pregunté a los negocios vecinos y me dijeron que hace unas semanas habían desaparecido llevándose todo, que solo estuvieron ahí unos 4 meses y que siempre había movimiento de personas mayores entrando y saliendo. Decidí ir a la casa para investigar más. Cuando llegué había un guardia de seguridad vigilando la entrada. Me presenté como el hijo del dueño y le exigí que me dejara entrar. El guardia, un tipo fornido con cara de pocos amigos, me dijo que tenía órdenes estrictas de no dejar pasar a nadie, especialmente a la familia Ramírez. Le pregunté quién le pagaba y me respondió que trabajaba para una empresa de seguridad contratada por Desarrollos Urbanos del Centro, una inmobiliaria que según él ahora era la propietaria legal del inmueble. Cuando le insistí se puso agresivo y me amenazó con llamar a la policía. No quería causar problemas todavía, así que me retiré, pero no sin antes tomar fotos de todo el perímetro. Pasé el resto del día en la biblioteca pública investigando sobre desarrollos urbanos del centro. Descubrí que era una empresa relativamente nueva que en los últimos 2 años había adquirido varias propiedades en colonias históricas como la Roma Condesa y Juárez, todas zonas donde el valor inmobiliario se había disparado. En su página web se presentaban como especialistas en renovación urbana, pero no había información sobre sus directivos ni accionistas. También busqué información sobre la cooperativa El Progreso. No encontré nada oficial, ni registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni ante ninguna entidad reguladora. Era como si nunca hubiera existido. Esa noche regresé al pequeño departamento de mi padre con más preguntas que respuestas. Lo encontré sentado junto a la ventana mirando al vacío con una foto de mi madre entre las manos. Verlo así tan derrotado me partió el alma, pero también reforzó mi determinación. Me senté a su lado y le pedí que me contara más sobre Francisco Vargas. Quería saber cada detalle sobre el hombre que lo había engañado. Mi padre me describió a un hombre de unos 45 años, alto, de complexión media, siempre bien vestido con trajes caros. Llevaba un reloj de oro y un anillo con una piedra verde en el dedo anular. Hablaba con acento del norte del país y presumía de sus conexiones con políticos y empresarios. También me contó que en varias ocasiones Francisco no venía solo. Lo acompañaba un hombre mayor muy serio que se presentó como notario. Este hombre, apodado Don Jaime, era quien traía los documentos y daba fe de las firmas. Mi padre recordaba que usaba lentes gruesos y tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. Con esta información decidí ampliar mi investigación. Al día siguiente, visité a un viejo amigo, Sergio Torres, que trabajaba como reportero en un periódico local. Le conté toda la historia y su rostro se transformó al escucharme. Lupe, esto es más grande de lo que imaginas. Llevo meses investigando a un grupo de inmobiliarias fantasma que están despojando a adultos mayores de sus propiedades en zonas premium de la ciudad. Usan cooperativas falsas, notarios corruptos y prestanombres para hacerse de terrenos que luego revenden a grandes desarrolladoras. Tienen conexiones en los juzgados y en el registro público de la propiedad. Por eso pueden transferir escrituras con tanta facilidad. Sergio me mostró un mapa de la ciudad con marcadores rojos en diversas propiedades. Todas seguían el mismo patrón. Casas antiguas en buenas zonas cuyos propietarios eran personas mayores, generalmente viudos o viudas que vivían solos. Había al menos 40 casos identificados en los últimos 18 meses. Le pregunté si tenía alguna pista sobre los responsables. Me dijo que había logrado identificar a 3 notarías involucradas en la mayoría de los casos. Una de ellas pertenecía a un tal Jaime Ordóñez. Cuando me mostró su foto no tuve dudas. Era el mismo don Jaime que había acompañado a Francisco a casa de mi padre.
También me habló de una empresa llamada Grupo Inmobiliario Vanguardia que parecía ser la matriz de varias empresas más pequeñas, incluida Desarrollos Urbanos del Centro. El dueño de este grupo era un empresario llamado Alberto Mendiola, conocido por sus conexiones políticas y por haber financiado varias campañas electorales. Lo más preocupante era que, según Sergio, las autoridades no habían hecho nada a pesar de las denuncias de varias víctimas. Parecía haber una red de protección que impedía que el caso avanzara. Cuando le pregunté si podía publicar la historia en su periódico, su expresión se ensombreció. Me dijo que su editor le había prohibido tocar el tema, que Grupo Inmobiliario Vanguardia era uno de los principales anunciantes del periódico y que nadie quería meterse en problemas. Pero Sergio me ofreció algo mejor. Me presentó a Daniela Cortés, una periodista independiente que dirigía un portal de noticias de investigación llamado Verdad Expuesta. Daniela llevaba años exponiendo casos de corrupción inmobiliaria y tenía contactos en todas partes. Nos reunimos esa misma tarde, en un café discreto del centro. Daniela, una mujer de unos 35 años con mirada intensa y hablar directo, me escuchó atentamente mientras le contaba toda la historia. No tomó notas, no grabó la conversación. Solo me miraba fijamente, absorbiendo cada detalle. Cuando terminé me dijo que mi caso encajaba perfectamente con el modus operandi de la red que estaba investigando. Me mostró en su tablet fotos de Francisco Vargas en diferentes eventos sociales, siempre cerca de políticos y empresarios. Su verdadero nombre era Francisco Mendiola y era el sobrino de Alberto Mendiola, el dueño de Grupo Inmobiliario Vanguardia. También me mostró documentos que demostraban cómo las notarías involucradas falsificaban firmas y antedataban documentos para hacer parecer que las transacciones eran legítimas. Y lo más importante, me mostró el testimonio de un ex empleado de una de estas cooperativas fantasma que detallaba todo el esquema de fraude. Tengo suficiente información para publicar un reportaje que exponga toda esta red, me dijo Daniela, pero necesito más pruebas específicas sobre tu caso. Necesitamos demostrar que la firma de tu padre fue falsificada y que nunca recibió el dinero del supuesto préstamo. Le pregunté cuánto tardaría en publicar el reportaje. Me dijo que normalmente tomaría varias semanas verificar toda la información y preparar una investigación a prueba de demandas. Cuando le expliqué que solo teníamos 26 días antes de que venciera el plazo legal para impugnar la transferencia de propiedad, prometió hacer todo lo posible para acelerar el proceso. Mientras tanto, yo seguía mi propia investigación. Visité a varios compañeros bomberos jubilados para advertirles sobre la estafa. Para mi sorpresa, 3 de ellos ya habían sido contactados por representantes de la cooperativa El Progreso. Les advertí del peligro y les pedí que si volvían a ser contactados, me avisaran de inmediato. También conseguí a través de antiguos compañeros de la Academia de Bomberos los datos de varias personas que habían perdido sus propiedades de manera similar. Visité a cada una de ellas y documenté sus casos. Todos seguían el mismo patrón: un asesor financiero carismático, una cooperativa de inversión, documentos firmados que resultaban ser cesiones de propiedad, y siempre el mismo notario, don Jaime Ordóñez, dando fe de las transacciones. Uno de estos casos me dio una pista crucial. La señora Consuelo Vega, viuda de un policía, me contó que después de perder su casa, había recibido una llamada de un hombre que se identificó como Carlos Fuentes, ex empleado de la notaría de don Jaime. Este hombre le dijo que tenía pruebas de la falsificación de documentos y que quería ayudarla, pero que tenía miedo por su seguridad. Lamentablemente la señora Vega había perdido el número de teléfono de Carlos, pero recordaba que le había mencionado que frecuentaba una cantina llamada El Farolito cerca del centro. Era una pista débil, pero no podía dejarla pasar. Esa misma noche visité El Farolito, un lugar antiguo y oscuro, frecuentado principalmente por oficinistas y burócratas de nivel medio. Me senté en la barra y comencé a preguntar discretamente por Carlos Fuentes, el cantinero, un hombre mayor,
con bigote poblado, me miró con desconfianza, pero cuando le expliqué que era bombero y que buscaba a Carlos para un asunto relacionado con una estafa inmobiliaria, su actitud cambió. Carlos viene casi todos los jueves, me dijo en voz baja. Es un tipo flaco con lentes, siempre vestido con traje, aunque algo gastado. Si lo que quieres es hablar de las estafas de Don Jaime, ten cuidado. Hay muchos oídos en esta ciudad que trabajan para gente peligrosa. Le agradecí la información y le dejé mi número para que se lo diera a Carlos cuando lo viera. No esperaba resultados inmediatos, pero para mi sorpresa al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Soy Carlos Fuentes. Me dijeron que me estabas buscando. Nos podemos ver en el Parque México en una hora. Ven solo. La voz sonaba nerviosa. Acepté sin dudarlo. Llegué al parque con 15 minutos de anticipación y me senté en una banca con buena visibilidad. A la hora exacta sexta, acercarse a un hombre delgado de unos 50 años que miraba constantemente a su alrededor. Cuando se sentó junto a mí pude notar que sus manos temblaban ligeramente. Le expliqué quién era y por qué lo buscaba. A medida que hablaba su nerviosismo parecía disminuir. Trabajé 8 años en la notaría de Don Jaime, me dijo con voz baja pero firme. Al principio todo era legal, hacíamos los trámites normales de cualquier notaría, pero hace unos 2 años Don Jaime empezó a tener problemas económicos serios. Apostaba mucho y perdía más. Fue entonces cuando se asoció con Alberto Mendiola. Carlos me explicó que la operación era sofisticada y bien planificada. Mendiola, a través de su sobrino Francisco, identificaba propiedades atractivas cuyos dueños fueran personas vulnerables, generalmente adultos mayores. Luego montaban las falsas cooperativas para ganar su confianza y hacerles firmar documentos que después eran modificados en la notaría. Don Jaime falsificaba firmas, cambiaba fechas y alteraba documentos para hacer parecer que los propietarios habían recibido préstamos millonarios usando sus casas como garantía. Cuando no pagaban estos préstamos inexistentes, las propiedades pasaban a manos de las empresas de Mendiola. Tengo pruebas, me dijo Carlos sacando discretamente un sobre de su chaqueta. Aquí hay copias de documentos originales y alterados. Hay una lista de todas las propiedades afectadas. Y lo más importante, hay un USB con grabaciones de Don Jaime, discutiendo todo el esquema con Francisco Mendiola. Cuando le pregunté por qué no había llevado estas pruebas a las autoridades, su rostro se ensombreció. Intenté hacerlo hace 6 meses. Presenté una denuncia anónima en la fiscalía con parte de esta información. A la semana siguiente, mi departamento fue allanado, me golpearon y me amenazaron con matar a mi hija si seguía hablando. Tienen contactos en todas partes, incluso en la policía. Por eso, decidió ayudar a las víctimas directamente. Contactaba a quienes habían perdido sus propiedades y les ofrecía las pruebas para que pudieran pelear sus casos en los tribunales. Pero pocos tenían los recursos o la energía para enfrentarse a un grupo tan poderoso. Cuando le pregunté por qué decidió ayudarme, me miró fijamente. Mi padre fue bombero, murió en un incendio cuando yo tenía 12 años. No pude hacer nada por él, pero quizás pueda ayudar al padre de otro bombero. Le agradecí profundamente, y le pregunté qué podíamos hacer con esta información. Me aconsejó buscar un abogado de confianza que no tuviera conexiones con Mendiola o su grupo. También me recomendó no confiar en la policía local y presentar el caso directamente ante un juez federal, pero me advirtió que tuviera cuidado. Esta gente no se detiene ante nada cuando se trata de proteger sus intereses. Ya habían intimidado a varias personas que intentaron recuperar sus propiedades. En un caso, incluso provocaron un incendio en la casa de un ex policía que estaba peleando su caso en los tribunales. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto. Carlos me dio un número telefónico que según él era seguro y me pidió que lo usara solo en caso de emergencia. Esa misma tarde me reuní con Daniela y le mostré las pruebas que me había entregado Carlos. Su rostro se iluminó al revisar los documentos. Esto es dinamita pura, me dijo.
Con esto podemos no solo exponer toda la red, sino presentar denuncias penales contra todos los involucrados. Mientras Daniela se dedicaba a preparar su reportaje, yo me concentré en encontrar un abogado que pudiera ayudarnos a recuperar nuestra casa. Siguiendo el consejo de Carlos, busqué a alguien sin conexiones con el grupo de Mendiola. Contacté a la doctora Elena Valdés, una abogada especializada en derechos de propiedad que también era profesora en la UNAM. Era conocida por defender a comunidades indígenas contra proyectos inmobiliarios abusivos y tenía fama de incorruptible. Cuando le presenté el caso y le mostré las pruebas que teníamos, la doctora Valdés aceptó representarnos de inmediato. Nos explicó que teníamos un caso sólido pero que debíamos actuar con rapidez. Preparamos una demanda de nulidad de escrituras basada en la falsificación de documentos y el fraude evidente. La doctora Valdés utilizó sus contactos para asegurarse de que el caso fuera asignado a un juez honesto y presentó también una solicitud de medidas cautelares para impedir cualquier modificación a la propiedad mientras se resolvía el juicio. Mientras avanzábamos con las acciones legales, comencé a notar cosas extrañas. Un auto negro con vidrios polarizados apareció varias veces cerca del departamento de mi padre. Recibí llamadas a mi celular donde nadie respondía, y una noche, al regresar al departamento, encontramos la puerta forzada, aunque aparentemente no se habían llevado nada. Le conté a Daniela sobre estos incidentes y ella me confirmó que también había notado vigilancia en las oficinas de su portal de noticias. Estábamos tocando un nervio sensible y la red de Mendiola estaba reaccionando. Decidimos acelerar nuestros planes. Daniela adelantó la publicación de su reportaje y yo me mudé temporalmente con mi padre a casa de un compañero bombero para mayor seguridad. El reportaje de Daniela, titulado La mafia inmobiliaria que roba a nuestros héroes, fue publicado 20 días después de que comencé mi investigación. Era devastador. Con nombres, fechas, documentos y testimonios, exponía toda la red de corrupción que había despojado a decenas de jubilados de sus propiedades. El impacto fue inmediato. Varios medios nacionales recogieron la historia. Las redes sociales explotaron con indignación. Grupos de derechos de los adultos mayores organizaron protestas frente a las oficinas de Grupo Inmobiliario Vanguardia. Y lo más importante, la Fiscalía General anunció la apertura de una investigación. La reacción de Mendiola y su grupo no se hizo esperar. A través de sus abogados, negaron todas las acusaciones y amenazaron con demandas por difamación. Intentaron desacreditar a Daniela calificándola de amarillista y poco profesional, y usaron sus contactos en algunos medios para presentar la situación como simples malentendidos contractuales. Pero lo peor estaba por venir. 3 días después de la publicación del reportaje, recibí una llamada urgente de Carlos. Su voz temblaba tanto que apenas podía entenderle. Incendiaron mi departamento, Lupe. Estoy seguro que fueron ellos. Afortunadamente mi hija estaba conmigo en ese momento, pero lo perdimos todo. Necesito desaparecer por un tiempo. Ten mucho cuidado. Esta gente está desesperada. Esa misma noche, mientras me dirigía al departamento temporal donde estábamos escondidos con mi padre, sexta columnas de humo elevándose desde la colonia Roma. Mi instinto de bombero se activó y llamé inmediatamente a la estación. Me confirmaron lo que ya temía. Nuestra casa familiar estaba en llamas. Conduje como loco hasta llegar al lugar. Mis compañeros bomberos ya estaban combatiendo el incendio que había consumido gran parte de la estructura. El capitán Suárez me vio llegar y se acercó a mí con expresión grave. Fue provocado, Lupe. Encontramos acelerantes en varios puntos de la casa. Alguien quería asegurarse de que no quedara nada en pie. En ese momento, sentí una mezcla de rabia y determinación. Como nunca antes, esto ya no era solo por recuperar una propiedad. Era una guerra declarada contra personas que estaban dispuestas a destruir vidas por dinero. El guardia de seguridad que vigilaba la propiedad había desaparecido. Los vecinos reportaron haber visto a 2 hombres salir corriendo minutos antes de que comenzara el incendio, pero nadie pudo identificarlos.
A la mañana siguiente me reuní con la doctora Valdés y le conté lo sucedido. Su expresión se endureció. Esto cambia todo, me dijo. Ya no es solo un caso civil de nulidad de escrituras. Ahora tenemos un caso penal por fraude, incendio provocado e intento de homicidio en caso de que hubiera habido alguien en la casa. Decidimos presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General complementando la investigación que ya estaba en curso por el reportaje de Daniela. También solicitamos protección para mi padre Carlos y para mí mismo dado el claro patrón de intimidación. Mientras tanto, el reportaje de Daniela seguía generando ondas expansivas. Más víctimas comenzaron a presentarse, algunas con casos casi idénticos al nuestro. La presión mediática crecía y varios políticos comenzaron a pedir investigaciones exhaustivas. Fue entonces cuando recibimos el primer golpe de suerte. Uno de los empleados de bajo nivel de la cooperativa El Progreso se presentó voluntariamente ante las autoridades y ofreció convertirse en testigo protegido. Según la información que filtró Daniela, este empleado había guardado copias de correos electrónicos y conversaciones que implicaban directamente a Francisco y Alberto Mendiola en la red de fraude. Con esta nueva evidencia más el expediente que ya habíamos presentado, la Fiscalía General finalmente obtuvo órdenes de aprehensión contra Francisco Mendiola, don Jaime Ordóñez y 3 personas más involucradas en la red. Alberto Mendiola, el cerebro de toda la operación, seguía protegido por sus influencias políticas, pero al menos parte de su organización estaba siendo desmantelada. 2 días antes de que venciera nuestro plazo legal para impugnar la transferencia de propiedad, la doctora Valdés me llamó con buenas noticias. El juez había aceptado todas nuestras pruebas y había emitido una resolución preliminar a nuestro favor. Ordenaba la suspensión inmediata de cualquier modificación a la propiedad y establecía que había suficientes indicios de fraude para justificar un juicio completo. No era una victoria definitiva, pero nos daba tiempo. El plazo de 30 días ya no sería fatal para nuestra causa y podríamos seguir peleando por recuperar legalmente nuestra casa. También recibimos noticias de que Francisco Mendiola había sido detenido cuando intentaba salir del país. Don Jaime seguía prófugo, pero sus cuentas bancarias habían sido congeladas y su notaría clausurada. A pesar de estos avances, sabíamos que Alberto Mendiola, el verdadero cerebro de toda la operación, seguía libre y usando sus influencias para obstaculizar la investigación. Según Daniela, había contratado a un bufete de abogados de alto perfil y estaba movilizando a sus contactos políticos para desactivar el caso. Fue entonces cuando decidí dar un paso arriesgado. Con ayuda de Daniela, organizamos una conferencia de prensa donde varias víctimas, incluido mi padre, darían su testimonio públicamente. Invitamos a todos los medios y específicamente a periodistas internacionales para dar mayor visibilidad al caso. La conferencia fue un éxito rotundo. Ver a mi padre, un maestro jubilado de 78 años con lágrimas en los ojos, contando cómo lo habían engañado para robarle la casa donde vivió 50 años, tocó el corazón de todos los presentes. Las cámaras captaron cada palabra, cada gesto de dolor. Lo mismo ocurrió con las otras víctimas, la mayoría adultos mayores que habían servido a su comunidad como maestros, enfermeras, policías y bomberos. Mi intervención fue la última. Miré directamente a las cámaras y dije: Alberto Mendiola y sus cómplices no solo nos robaron propiedades, nos robaron historias, nos robaron recuerdos. La casa donde crecí, donde mi madre plantaba rosas, donde mi padre enseñó a generaciones de estudiantes, ahora es cenizas por su avaricia. Pero no nos han robado la dignidad ni la determinación para luchar por la justicia. Esa noche los noticieros abrieron con nuestra historia. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo y de indignación. Y lo más importante, políticos de todos los partidos comenzaron a posicionarse a nuestro favor, presionando a las autoridades para que actuaran con contundencia. La presión fue tan intensa que 2 días después, la Fiscalía General anunció una orden de aprehensión contra Alberto Mendiola por los delitos de fraude, asociación delictuosa, incendio provocado y falsificación de documentos. Mendiola intentó
huir, pero fue detenido en un retén carretero cuando se dirigía hacia la frontera con Estados Unidos. Las imágenes del poderoso empresario esposado dieron la vuelta al país. Con los principales responsables detenidos, el caso avanzó rápidamente. La doctora Valdés consiguió que el juez declarara nulas todas las transferencias de propiedad realizadas bajo el esquema fraudulento, incluida la de nuestra casa familiar. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. Cuando finalmente pudimos regresar legalmente a nuestra propiedad, solo encontramos un terreno vacío lleno de escombros. El incendio había destruido casi todo. Solo quedaban los cimientos y algunas paredes chamuscadas. Todos los recuerdos, todos los muebles construidos por mi padre, todas las fotos familiares, se habían perdido para siempre. Mi padre permaneció en silencio mientras recorríamos las ruinas. De repente se agachó y recogió algo entre los escombros. Era una pequeña pieza de madera parcialmente quemada. La reconocí de inmediato. Formaba parte de un joyero que mi padre había tallado para mi madre en su primer aniversario. Esta madera ha sobrevivido 2 incendios, me dijo con una sonrisa triste. El incendio de 1985 que consumió el taller donde trabajaba mi padre y ahora este. Quizás es una señal de que debemos reconstruir no solo con ladrillos, sino con nuestra voluntad. Esa frase de mi padre se convirtió en nuestro lema durante los meses siguientes. Con la indemnización que recibimos del juicio contra Mendiola y su organización, más las donaciones de compañeros bomberos y de personas que se habían conmovido con nuestra historia, comenzamos a reconstruir la casa. No sería exactamente igual. Nada podría reemplazar las fotografías perdidas, los muebles antiguos o las rosas que mi madre había plantado, pero sería un nuevo comienzo. Mi padre insistió en que la reconstrucción incluyera un pequeño salón comunitario donde pudiera seguir dando clases gratuitas a niños del barrio. Durante el proceso de reconstrucción, muchas otras víctimas de la red de Mendiola también comenzaron a recuperar sus propiedades. Algunos decidieron vender y seguir adelante, otros, como nosotros, optaron por reconstruir. Pero todos compartíamos el mismo sentimiento de justicia restaurada. Daniela ganó un Premio Nacional de Periodismo por su investigación. Carlos pudo regresar a la ciudad y testificar en el juicio contra sus antiguos jefes, y yo volví al cuerpo de bomberos con una nueva perspectiva sobre lo que significa realmente proteger a los demás. Hoy, un año después de que comenzó todo esto, estamos a punto de terminar la reconstrucción de nuestra casa. Mi padre ha recuperado su energía y su sonrisa. Da clases 3 veces por semana en el salón comunitario y ha comenzado a tallar nuevos muebles para la casa. Alberto Mendiola y sus cómplices enfrentan penas de más de 20 años de prisión. Sus propiedades han sido confiscadas y se ha creado un fondo para compensar a todas las víctimas que no pudieron recuperar sus casas. Pero quizás lo más importante es que nuestra lucha inspiró cambios en la ley. El Congreso aprobó recientemente una legislación que refuerza la protección a los adultos mayores contra fraudes inmobiliarios y establece penas más severas para quienes abusen de personas vulnerables. La llaman Ley Ramírez, en honor a mi padre, un pequeño maestro de secundaria que con su valentía y dignidad enfrentó a una poderosa red criminal y ganó. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras que alguien ha traicionado la confianza de tu familia? Si algo he aprendido de toda esta experiencia es que la justicia rara vez llega sola, hay que luchar por ella, y esa lucha comienza con una simple decisión. La decisión de no quedarse callado, de no aceptar la derrota, de utilizar cada recurso a tu alcance para defender lo que es tuyo, porque al final nuestro hogar no es solo un techo y 4 paredes, es nuestra historia, es nuestro legado, y nadie tiene derecho a robárnoslo.